Le he solicitado al senador presidente me obsequie el que la Secretaría de la Mesa Directiva pueda dar lectura a un oficio al que le he entregado antes de iniciar mi participación. Gracias. Proceda la Secretaría, por favor, a dar lectura a este documento. A petición del senador Benjamín Robles Montoya. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva. Presente. El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8, fracción tercera del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente que en la siguiente participación que el suscrito tiene preparado en la discusión en lo general respecto del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicitándole que dicho posicionamiento sea insertado en su totalidad en el diario de los debates de la sesión de fecha 4 de julio de 2014. Asimismo, solicito que en este acto se haga constar, primero, que su servidor no tiene ningún conflicto de intereses. Segundo, niego tener o haber tenido contacto con representantes y directivos de empresas preponderantes o monopólicas en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, el senador Benjamín Robles Montoya no tiene impedimento para hacer ver su derecho del uso de la tribuna en este dictamen. Sirva lo anterior a fin de dejar constancia del desempeño del suscrito a favor de la libertad de los medios públicos alternativos y comunitarios del país. Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente admitir e integrar la presente propuesta en el diario de los debates. Sin más por el momento, agradezco su atenta disposición. Quedo de usted. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Este pleno queda enterado y desde luego se pide que se incluya este documento en el diario de los debates. En el uso de la palabra, senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senador presidente. Radio para todos. Nadie es ajeno, compañeras y compañeros senadores, la importancia que significa la discusión de la presente ley. Lo es sin duda desde el mismo conflicto de intereses, el acecho y la pretensión de empresas que se han apoderado de lo que ellos llaman la información. Para su servidor, también resulta importante la discusión de la presente ley porque aquí se dilucida el futuro de la radio pública, de aquellos medios alternativos, públicos y comunitarios que han ganado su espacio a estar, no para competir con otros intereses, sino fundamental para consolidarse como una opción de crear cultura y educación. Sé que a los ojos de los medios de información y de la sociedad se encuentran sobre el debate de la preponderancia de las empresas a acaparar productos del espectro radioeléctrico y hoy digital. Y ante eso sostengo que hoy mis ojos y mi voz son la voz de la gente de Oaxaca, de los colectivos genuinamente organizados en radios comunitarias que reclaman su derecho a existir para informar. Hoy, por ellos, daré la discusión en esta sesión. Y empiezo con un aspecto de carácter general. Para nadie escapa que las actuales empresas de comunicación cuentan con una enorme preeminencia social, capacidad tecnológica y corporativa para transmitir material simbólico, permitiéndoles influir de hecho en la diversidad de los asuntos públicos y en actividades políticas del lugar donde se encuentren. Ya el doctor Raúl Trejo del Arbre ha señalado con un gran acierto a ese fenómeno como la mediocracia, por la influencia y poderío que ejercen los diversos medios de comunicación frente a la sociedad, semejándose como si fuera una forma de gobierno, el gobierno de los medios, en el cual las empresas mediáticas ejercen una preponderancia cada vez mayor sobre los organismos públicos y sus protagonistas.
Para la Academia Italiana, como es el caso del emérito concentración de la propiedad de los medios de información, no solo equivale a un poder público, el poder del propietario, capaz de limitar la libertad de expresión, es decir, es un poder político, probablemente el poder político más penetrante e insidioso que se utiliza para promover intereses mediante la desinformación y la propaganda. Por otro lado, la televisión, antes que los periódicos que llegan a los lectores, es cada vez más un lugar público, caracterizado por su capacidad de intromisión y de invasión a la vida y a la esfera privada. Por eso, compañeras y compañeros senadores, sostengo que de ese tamaño y complejidad es la discusión del día de hoy. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estábamos en este tema hace semanas? Recordemos la iniciativa que al respecto envió el Ejecutivo. Era regresiva y contraria al espíritu de la reforma constitucional del 2013. Establecía mecanismos de censura y control gubernamental sobre los medios de comunicación. Fijaba criterios arbitrarios y subjetivos para el control de contenidos. Permitía el bloqueo de contenidos de manera arbitraria. Contenía una magra perspectiva de los derechos de las audiencias. Impedía el desarrollo de medios comunitarios e indígenas al sumirlos a condiciones de absoluta desventaja. No garantizaba la disponibilidad de frecuencias para radios comunitarias e indígenas y les impedía la transmisión de publicidad comercial como fuente de financiamiento. Era totalmente omisa en materia de accesibilidad para personas con discapacidad. No solo no garantizaba la neutralidad de la red, sino que además establecía mecanismos que la impedían. Violentaba el principio de no discriminación al otorgar a los concesionarios un derecho de discriminación respecto de sus competidores en detrimento de los derechos de los usuarios. Restringía la pluralidad de ofertas para prestación del servicio de Internet. Establecía atribuciones y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia totalmente arbitrarias y excesivas. Permitía que cualquier autoridad solicitara la geolocalización y la intervención de comunicaciones, facilitando así los excesos y abusos. Violentaba la autonomía del IFETEL al condicionar el ejercicio de sus atribuciones a las atribuciones del Ejecutivo Federal. Establecía un esquema de subordinación a las atribuciones del IFETEL, a las atribuciones, repito, del Ejecutivo Federal, y no se establecían límites a la propiedad cruzada, condiciones de desventaja de los usuarios frente a los concesionarios, débiles mecanismos de protección de derechos de los usuarios. Después vino el documento que se intentó pasar como un anteproyecto de dictamen, mejor conocido como el documento del senador Lozano, y este presentaba modificaciones esencialmente cosméticas que en poco o nada modificaban la perspectiva y la orientación de la iniciativa del Ejecutivo Federal, y ampliaba peligrosamente las atribuciones y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, volviéndolas verdaderamente preocupantes. En este transcurrir, como aquí ya se ha comentado, el PRD tuvo acercamientos en diversas mesas y hay logros en este proyecto producto del trabajo de los senadores, de las senadoras del PRD. Y puedo decir que hemos reducido significativamente los mecanismos de censura y control gubernamental de contenidos, pero debemos reconocer que hace también mucho trabajo, mucho camino por recorrer. Y por eso vale decir que seguiremos luchando para eliminar por completo cualquier resquicio, cualquier mecanismo que implique control de gobierno sobre los medios de comunicación. Pero también en el PRD fortalecimos la autonomía del IFETEL, garantizando que sus atribuciones no queden sujetas a las del Ejecutivo. Y sustituimos el esquema de subordinación del IFETEL al Ejecutivo por uno de coordinación con pleno respeto a la autonomía constitucional del Instituto. Eliminamos también los criterios subjetivos bajo los cuales se ejercía el control de contenidos. Acotamos las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia.
No cualquier servidor público de Procuración de Justicia o de Seguridad Pública podrá realizar ahora solicitudes a los concesionarios, sino que solo lo podrán hacer unos cuantos específicamente designados para tal efecto y deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Le pido que por favor concluya su intervención. Voy concluyendo, senador presidente. Adelante. No se otorgaron facultades a los servidores públicos de áreas de seguridad nacional y solamente de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en términos de las leyes vigentes. Ahora se establece en este dictamen expresamente que la intervención de comunicaciones solo puede ser ordenada por la autoridad judicial y se garantiza también que las herramientas tecnológicas sean aplicables únicamente para fines de persecución de delitos tan lastimosos para la sociedad como el secuestro y la extorsión. Y en materia de medios comunitarios e indígenas, establecimos que al menos un miembro del Consejo Consultivo del IFETEL cuente con conocimientos y experiencia en concesiones de uso social, pero también establecimos la obligación de garantizar por ley la disponibilidad de frecuencias para medios comunitarios indígenas y establecimos nuevas formas de financiamiento para radios comunitarias indígenas compatibles con sus fines de utilidad social. E incorporamos como finalidad el cumplimiento de los principios del artículo 2 constitucional, entre ellos la difusión de la pluriculturalidad, las culturas, lenguas y tradiciones de nuestros pueblos y comunidades. Y eliminamos también disposiciones que confinaban a medios sociales a transmisiones de baja potencia. Seguiremos, lo debo decir, trabajando para garantizar mayores condiciones de equidad para los medios sociales en aras de fortalecer sus fines de utilidad social y de contribuir al desarrollo y preservación de nuestros pueblos y comunidades. Senador presidente, compañeras y compañeros, hoy, lo digo con orgullo, nos hemos dispuesto a dar la pelea por enriquecer los medios alternativos, los medios públicos y comunitarios, porque estamos en contra de la gran concentración de la propiedad, de la tecnología alternativa, de la estandarización y uniformidad de comunicación del discurso unidimensional orientado a un objetivo determinado, información homogéneamente manipulada, desigual, desequilibrada y mercantilizada. Por eso presentaremos varias reservas en lo particular. Y concluyo señalando con mayor claridad, nos hemos propuesto, senador presidente, compañeras y compañeros, obligar al Estado en su deber de potencializar la infraestructura, los derechos y atribuciones de los habitantes de las zonas distantes, rurales y urbanas marginadas a través del acceso a la información y a la utilización de las tecnologías de comunidades existentes en su comunidad. Aclaro mi postura, pues no vivo, compañeras y compañeros, con los ojos cerrados. Reconozco que nuestra democracia mexicana subsiste al límite de los designios de los medios masivos de telecomunicación. Tal es el grado de concentración. Senador, le pido que concluya, por favor. Ya concluyo en este momento. Tal es el grado de concentración que construyen el hecho político, acaparan el espacio público y configuran la opinión pública. Son un árbitro con acceso a la existencia política, se constituyen en un referente de la dinámica estatal, legitiman o deslegitiman al sistema político e inclusive fiscalizan el poder. En palabras del investigador Pablo Antillano, y con esto concluyo, sí, senador presidente, en la democracia, la justicia la imparten los jueces y los tribunales. En la mediocracia son los medios los que absuelven y condenan. En la democracia, la verdad surge de los hechos y el análisis. En la mediocracia, y la verdad tiene, senador, el que muestre más videos. Gracias por su participación. Gracias, senador. Con estos preceptos, senador presidente, en mente, concluya, por favor. Seguiremos combatiendo los poderes fácticos de este país. Es cuanto.